En la penumbra de mi habitación, observando las sombras que se alargan en las paredes, mi mente se convierte en un laberinto de pensamientos oscuros y retorcidos. La luz del atardecer apenas ilumina el lugar, y el silencio es abrumador. Es en estos momentos, cuando el mundo exterior se calma, que la realidad se vuelve más clara, más palpable. Orikita Susune, la única que había estado dispuesta a desafiarme, a mirarme a los ojos sin miedo. A menudo la veía como un enigma. Su deseo de sobresalir y demostrar su valía la impulsaba a esforzarse más allá de lo esperado, incluso estuvo dispuesta a cambiar su personalidad tan fría y antisocial. Pero ahora, esa chispa se ha apagado, ahogada por las mentiras y manipulaciones de Kushida. La expulsión de Susune no fue solo un golpe para ella, sino una herida profunda en la clase D. No puedo evitar sentir un escalofrío recorriendo mi espalda. ¿Cuánto más estará dispuesta a perder la clase D? En esta escuela, cada movimiento cuenta, y un solo error puede resultar en la destrucción total. Cada uno de ellos, un peón en un juego que no entienden completamente. Me sorprende la facilidad con la que los estudiantes son manipulados, utilizados como piezas de un tablero donde las reglas son cambiantes y despiadadas. Todo por aquel que mueve los hilos. Ese nombre tiene un significado diferente ahora. Kushida, me resulta fascinante y algo repulsiva al mismo tiempo. Una persona que oculta su verdadera naturaleza detrás de una sonrisa deslumbrante, disfrazando sus intenciones con amabilidad. Sé lo que hizo. Sé cómo jugó sus cartas para desestabilizar a Susune. Su éxito me ha hecho reflexionar sobre el verdadero significado de la manipulación y la confianza. La fragilidad de las relaciones humanas se vuelve evidente en un entorno donde el miedo y la ambición reinan por encima de todo, y Kushida es la reina del tablero. Pero no puedo dejar que esto continúe. No puedo permitir que la clase D se derrumbe por culpa de una traidora. Mi deseo de permanecer en las sombras no puede eclipsar la necesidad de actuar. Debo ser la sombra que acecha en la oscuridad, observando, esperando el momento adecuado para restablecer el equilibrio. Si quiero parar a Kushida y recuperar la estabilidad de nuestra clase, debo ser más astuto, más despiadado. En este juego, no hay lugar para los débiles. La clase D necesita un líder que no solo comprenda la estrategia, sino que también esté dispuesto a sacrificar lo que sea necesario para lograr el objetivo. Y si eso significa sacrificar a Kushida como un peón en mis propios juegos, entonces será así. La venganza se sirve fría, y pronto, Kushida y yo nos veremos frente a frente. Tengo que admitir que su plan, aunque muchos fallos e inconvenientes, fue perfecto. Perfecto porque su objetivo fue Orikita Susune. Kikyo Kushida siempre había sido considerada la chica dulce y comprensiva de la clase D, pero debajo de esa fachada se encontraba una serpiente, lista para atacar. Mientras Susune Orikita brillaba cada vez más por socializar, entender a sus compañeros y estar dispuesta a todo para llegar a la clase A, la sombra del resentimiento de Kushida se alargaba. La determinación y la inteligencia de Susune eran una amenaza directa para su reputación y su dominio sobre la clase. Kushida decidió que era hora de eliminar a Susune de la ecuación, y comenzó a planear su estrategia con una frialdad escalofriante. La primera fase de su plan, si se le puede decir así, fue observar a Susune y encontrar la manera de manipular a otros estudiantes en su contra. Comenzó a plantar pequeñas semillas de duda, usando comentarios sutiles pero insidiosos que cuestionaban la autenticidad de la bondad de Orikita. ¿De verdad creen que Susune se preocupa por nosotros? Solo está usando a todos para avanzar, susurraba con su sonrisa encantadora, mientras se aseguraba de que sus palabras llegaran a los oídos correctos. Aprovechando la cercanía del examen, Kushida comenzó a actuar. En una reunión de estudio, donde Susune había organizado todo para preparar al grupo, Kushida se aseguró de estar en el centro de la atención. Durante la sesión, comenzó a hacer comentarios despectivos sobre las habilidades de Susune, riéndose en voz alta cuando Orikita intentaba dirigir al grupo. Tal vez deberías dejar de intentar ser la líder y dejar que alguien más lo haga por ti, dijo Kushida con un tono de desprecio disfrazado de ligereza. Luego, en un giro brutal, llegó la prueba más extraña del primer año, y Kushida vio la oportunidad perfecta para echarle leña al fuego. La expulsión de Yamauchi. Se podría decir que apoyó a Hirata, todo con el objetivo de ganar seguidores y continuar atacando. Y cuando se descubrió que Ichinose consiguió evitar expulsados en su clase, y sumado que se sabía que entre las clases D y B había una alianza. Digamos que los astros se alinearon para Kushida. La provocó deliberadamente, llevando la discusión a un punto de ebullición. Susune, aún con las intenciones de ayudar, no pudo evitar explotar.
Y cuando Susune, empujada al límite, perdió la paciencia y alzó la voz, Kusida sacó su teléfono y grabó el momento, disfrutando de la victoria que se avecinaba. Era el tipo de grabación que podía destruir a alguien, y ella lo sabía. Con el video, rumores y eventos en sus manos, Kusida comenzó a difundir rumores malignos sobre Susune, utilizando su popularidad y su imagen de buena chica para dar credibilidad a sus palabras. En cada rincón del aula, la gente comenzaba a murmurar sobre la verdadera naturaleza de Horikita. ¿No se dan cuenta de lo egocéntrica que es? Solo le importa su propia imagen, sacrificó a Yamauchi cuando su aliada pudo evitar la expulsión, prefirió los puntos que a sus compañeros, decía Kusida, mientras los estudiantes la miraban con asombro. A medida que la desconfianza se extendía, la atmósfera en la clase D se volvía cada vez más hostil hacia Susune. El punto culminante del plan de Kusida llegó cuando logró que varios estudiantes se unieran a su causa. Se organizaron reuniones secretas donde compartieron sus experiencias con Susune, cada vez más distorsionadas y exageradas. Con su ley de mentiras tejida, Kusida llevó su acusación a la dirección de la escuela, presentando su grabación como evidencia irrefutable de que Horikita era una amenaza para la cohesión de la clase. La dirección, bombardeada por testimonios de varios estudiantes, y el video de Susune perdiendo los estribos, no dudó en actuar. La expulsión de Susune fue inminente y devastadora. A medida que los rumores se propagaban, la noticia se convirtió en el espectáculo del día. Obviamente su hermano, Manabu, trató de defender a su hermana e incluso fue conmigo para que le ayudara, pero cuando lo hizo fue demasiado tarde. Kusida, satisfecha, se sintió invencible. Había eliminado a su rival de una manera cruda, usando a sus compañeros como armas, disfrutando de la impotencia de Susune y de la desesperación de la clase. En su mente, el triunfo era dulce, pero también sabía que había cruzado una línea. Sin embargo, eso no le importaba. Su necesidad de poder y control eclipsaba cualquier remordimiento. Yo, observando desde la distancia, me di cuenta de la magnitud de la crueldad de Kusida. Admito que me sorprende hasta dónde estuvo dispuesta a llegar. Si quiero proteger lo que quedaba de la clase y detener a Kusida, tendré que jugar un juego mucho más peligroso que antes, con Kusida en medio. Es realmente frustrante. La noche llega y en la penumbra de mi habitación, mientras la oscuridad se cierne sobre mí, la situación con Susune Horikita se repite una y otra vez en mi mente. No puedo evitar preguntarme por qué me importa tanto. La clase D se está desmoronando y la traición de Kusida ha dejado una marca que podría ser irreversible. Sin embargo, en lo más profundo de mí, una chispa de indignación se aviva. He estado observando el juego desde las sombras, siempre calculando, siempre evaluando. Mi naturaleza es permanecer al margen, controlar los hilos sin que nadie note mi presencia. Pero la expulsión de Susune no fue solo un golpe a nuestra clase, fue un ataque directo a algo que he estado construyendo en silencio. Quizás sea por mi deseo de ser derrotado, de poder sentir como las personas normales. Ver a una persona tan dedicada, tan decidida a mejorar, ser destruida por las manos de alguien que actúa de esa manera, me resulta inaceptable. ¿Acaso no es lo que he estado promoviendo? La superación personal, el esfuerzo y la perseverancia frente a la adversidad. ¿Cuántas veces he visto a estudiantes caer por culpa de manipulaciones y traiciones? Esa es la naturaleza de este lugar, pero hay una línea que no debería cruzarse. La venganza de Kusida fue más que una simple venganza. Fue un asesinato social, un acto de crueldad sin remordimientos que no puedo dejar pasar. Si no intervengo, si permito que este ciclo de traición y engaño continúe, entonces ¿qué pasará con la clase? ¿Conmigo? ¿Con ese hombre? No puedo simplemente observar cómo se destruye lo que podríamos haber logrado. Horikita es un eslabón crucial en nuestra lucha por la supervivencia. No solo por su inteligencia y dedicación, sino porque ella representa la esperanza de que la clase D puede levantarse por sí misma. Cuando ella cayó, muchos más cayeron con ella. Así que, aquí estoy, decidido a actuar. Debo convertirme en la sombra que desafía a la serpiente, el estratega que recupera lo que es justo. La lucha no será fácil, pero es necesaria. Si hay algo que he aprendido en este juego, es que la verdad siempre sale a la luz, y en esta ocasión, seré el faro que guíe a Susune de vuelta a la seguridad. La batalla por la clase D apenas comienza, y no tengo intención de quedarme al margen. Mi intervención no solo es una cuestión de estrategia, sino una cuestión de principios. Esta vez, no seré un espectador, seré el protagonista de esta historia. El aire en el aula es denso, lleno de nerviosismo y tensión. Los estudiantes de la clase D se sientan en sus escritorios, los rostros marcados por la ansiedad.
Mirando a mi alrededor, reconozco la incertidumbre en sus ojos. Cada uno de ellos es consciente de la sombra que se cierne sobre nosotros tras la expulsión de Susune. La clase que antes estaba unida se siente fragmentada, como un rompecabezas con piezas faltantes. La profesora se aproxima a la pizarra, su mirada pasa por alto las caras conocidas, pero se detiene en mí. Aparentemente, no tiene idea de que todo lo que ha ocurrido ha sido una obra maestra de manipulación, pero es consciente de todo lo que cada expulsión de Susune significa. El examen final de este año no es solo una evaluación académica, es una prueba de lealtad y resistencia en un entorno donde el juego de la supervivencia se ha vuelto brutal. Mi mente se retrotrae a los días anteriores al examen, a los murmullos de los estudiantes, a la forma en que Kushida había tomado el control. Su voz, suave y manipuladora, resonaba en cada rincón de la clase. No podemos permitir que alguien que solo se preocupa por sí misma nos lleve a la derrota. Esas palabras, aprovechaba cada palabra para unir a los demás en su cruzada. Las miradas de desaprobación hacia Susune todavía están frescas en mi mente, como un veneno que se ha infiltrado en la clase. Recuerden, tenemos que ser uno en este examen. La clase D no puede permitirse más fracasos, habló Hirata diciendo, con una sonrisa falsa que oculta su miedo y sus dudas. No puedo evitar sentir un escalofrío al pensar en cómo Kushida ha afectado a todos para que la sigan, incluyendo a propio Hirata, que es prácticamente el segundo líder. Ahora la clase D se ha convertido en un campo de batalla emocional. El examen consiste en una serie de preguntas complejas que pondrán a prueba no solo nuestro conocimiento, sino también nuestra capacidad de trabajar en equipo. Mientras la profesora distribuye las hojas de examen, siento la presión aumentando. Todos saben que el resultado de esta evaluación no solo determinará nuestras calificaciones, sino también nuestro lugar en la jerarquía de la escuela. A medida que comienzo a leer las preguntas, puedo sentir las miradas de mis compañeros. Muchos están en silencio, pero algunos susurran respuestas entre ellos, intentando aferrarse a un poco de confianza. En un rincón de la sala, veo a Kushida. Ella está sentada erguida, con la mirada fija en su hoja, pero sus ojos tienen un brillo de satisfacción que no puedo ignorar. Mientras escribo mis respuestas, no puedo evitar pensar en lo que está en juego. Este examen no solo es sobre conocimientos académicos, sino sobre el futuro de la clase D. La presión de las expectativas se siente pesada. De repente, un grupo de estudiantes a mi izquierda comienza a discutir acaloradamente sobre una de las preguntas. Sus voces se elevan y la tensión se hace palpable. Sé que esto es exactamente lo que Kushida había anticipado, el caos. Ella quiere que se distraigan, que pierdan la concentración, y está funcionando. Respiro hondo. Debo ser cuidadoso. Si dejo que el descontento crezca, será más difícil pensar con la cabeza fría, por muchas veces que lo haya hecho. Debo intervenir, pero no de manera directa. No quiero ser el blanco de Kushida, ni darles más motivos para dudar de mí. El ruido del aula se desvaneció a medida que nos alejábamos. Los murmullos de mis compañeros llenaban el aire, pero mi mente estaba distante, atrapada en mis pensamientos. A pesar de haber superado el examen, un sentimiento de inquietud persistía. Mientras caminaba por los pasillos de la escuela, podía ver a los estudiantes de otras clases celebrando sus resultados. Están en todo su derecho de disfrutar sus victorias luego de haber pasado por tanto. Sin embargo, en mi clase, todo estaba teñido de una atmósfera gris. La presión había aumentado, y la confianza se había erosionado. Algunos estudiantes comentaban sobre las preguntas del examen, mientras que otros analizaban sus respuestas. Noté que Kushida estaba en el centro de la atención, disfrutando de ser la heroína del momento, como si tuviera alguna conexión con el éxito del examen. Creo que lo hice bastante bien, ¿no creen?, dijo Kushida, con una sonrisa que irradiaba falsa modestia. Sus palabras resonaron entre sus compañeros, pero yo podía sentir el veneno en su tono. Su manipulación había funcionado, y ahora se presentaba como la salvadora de la clase. ¿Qué pasa con Susune?, pregunta Sudou, mirando a Kushida con incertidumbre. Ella no está aquí, ella se lo buscó, respondió Kushida, como si no le importara en absoluto. Si solo hubiera sido un poco más amable con nosotros, tal vez no habría terminado así. Sus palabras estaban diseñadas para mantener la narrativa que había creado, despojando a Susune de cualquier dignidad. Me quedé al margen, observando cómo la dinámica de la clase se transformaba. Cada comentario que hacía Kushida era una daga que se clavaba más hondo en la reputación de Susune. La decisión de cómo manejar esto se cernía sobre mí como una nube oscura. Deberíamos discutir sobre lo que haremos en el futuro, dijo, interrumpiendo el aluvión de palabras de Kushida.
Lo que acaba de suceder no puede ser olvidado. Si no encontramos una manera de avanzar juntos, nos arriesgamos a desmoronarnos. Los estudiantes comenzaron a murmurar, y algunos asintieron, dándose cuenta de que tenían razón. La cohesión era fundamental, pero el rencor seguía existiendo, enraizado en la manipulación de Kushida. Estoy de acuerdo, dijo Haruka. Si alguien puede ser eliminado tan fácilmente, ¿quién es el siguiente? ¿Qué pasa si eso les pasa a ustedes también? Su comentario provocó un murmullo de inquietud en los pasillos, y los ojos se volvieron hacia Kushida. No se preocupen por eso, dijo ella, su sonrisa ahora era forzada. Todo está bajo control. Juntos, podemos superar cualquier obstáculo. Mientras el resto de la clase continuaba discutiendo, me retiré a un rincón de la habitación, observando el juego que se desarrollaba ante mí. Esta era una partida de ajedrez, y aunque había sido un buen movimiento para Kushida, yo estaba lejos de ser un jugador sin respuestas. Sabía que la clave para restaurar la confianza en la clase D pasaba por entender cómo había manipulado a todos. Necesitaba reunir pruebas de sus acciones y sus mentiras, uniendo los hilos de sus manipulaciones para dejarla entre la espada y la pared. Sin embargo, también sabía que no podía hacerlo solo. Necesitaba a alguien, aquellos que todavía tenían fe en lo que habíamos construido como clase. Pero, ¿quiénes serían? La mayoría había sucumbido a la visión distorsionada que Kushida había creado. Mientras el día avanzaba, después de que la mayoría de los estudiantes abandonaran el lugar, el silencio me envolvió. Era el tipo de tranquilidad que precede a una tormenta, donde cada movimiento debe ser calculado. Observé cómo el pasillo se vaciaba lentamente. Sabía que había una persona en particular que sería clave para los siguientes pasos: Kei Karuizawa. Kei, a pesar de su actitud superficial y su fachada de chica popular, era más perspicaz de lo que dejaba ver. Había sido una pieza valiosa en muchas de mis estrategias, y ahora, más que nunca, necesitaba su cooperación para desenmascarar a Kushida. Me aseguré de que nos encontráramos a solas antes de dejar la escuela. Sabía que si quería llevar mi plan a cabo, ella tendría que estar completamente de mi lado. Mientras caminábamos hacia un rincón más aislado del edificio, me giré hacia ella, observando su expresión cuidadosamente. Parecía tranquila en la superficie, pero sus ojos revelaban un destello de inquietud, como si supiera que algo importante estaba por venir. Kei, comencé en un tono bajo, asegurándome de que nuestra conversación no pudiera ser escuchada por otros. Necesito tu ayuda. Ella arqueó una ceja, su actitud típica de indiferencia apareciendo de inmediato. ¿De qué estás hablando ahora, Kiyotaka? Ya hemos superado el examen, ¿no es suficiente? Este examen es solo el principio, respondí, directo al grano. Lo que viene después es más importante. Necesito que estés completamente preparada. Ella cruzó los brazos y me miró con escepticismo. ¿Preparada para qué? No soy como tú, no planeo todo a ese nivel. Hizo una pausa, y luego añadió, ¿es sobre Kushida? Asentí lentamente. Kushida ha estado manipulando a la clase desde hace tiempo, y lo que hizo con Obikita es solo una muestra de hasta dónde está dispuesta a llegar. Si no hacemos algo, continuará destruyendo la clase desde dentro. Kei se mordió el labio, su expresión había cambiado de incredulidad a algo más serio. Sabía que ella no confiaba completamente en nadie, pero desde que habíamos comenzado a trabajar juntos, había demostrado ser una aliada confiable, siempre y cuando sus intereses estuvieran protegidos. ¿Y qué se supone que haga yo? Preguntó finalmente, su tono menos desafiante. No soy como tú, Kiyotaka. No puedo mover a la gente como lo hace Mirata, Kushida o Orikita. Eso no es lo que necesito de ti, respondí, manteniendo mi tono calmado. Necesito que sigas haciendo lo que ya haces, mantener tus conexiones con los otros estudiantes, ser la cara visible. Lo que necesitas hacer es simple: mantener la calma, observar a Kushida y a sus seguidores, y estar lista para cualquier movimiento inesperado. Si ella intenta algo, me lo dirás. Kei me miró con sus ojos entrecerrados, procesando mis palabras. Sabía que no le gustaba estar involucrada en este tipo de juegos, pero también sabía que confiaba en mí más de lo que quería admitir. ¿Y por qué no simplemente la enfrentas de una vez? Preguntó, cruzando los brazos. Puedo decir con toda seguridad que eres más listo que ella. Una pequeña molestia me atravesó, aunque no lo suficiente como para que ella la notara del todo. Si fuera así de simple, lo haría. Pero no es solo cuestión de inteligencia. Kushida tiene a la mayoría de la clase de su lado, y si la enfrentamos de frente, sin pruebas ni preparación, perderemos. El truco está en esperar el momento perfecto para exponerla, cuando no pueda defenderse. Kei suspiró, como si hubiera esperado esa respuesta, pero no le gustara. Entonces, ¿qué estás planeando?
¿Vas a dejarla seguir atacando a la clase mientras tú esperas? ¿Qué pasa si alguien más resulta perjudicado? Sabes que me llevo bien con varias personas, así que ella podría no dejaré que eso pase, pero si no la detenemos en el momento adecuado, alguien más definitivamente será expulsado, dije con frialdad. Pero eso no pasará si jugamos nuestras cartas bien. Un silencio incómodo cayó entre nosotros. Kei, a pesar de su actitud de chica dura, odiaba ser vista como vulnerable. Había trabajado duro para mantener su imagen, pero yo sabía la verdad sobre ella, sabía lo que había detrás de esa fachada. Confío en ti, Kei, añadí finalmente. Eres una de las pocas personas en esta clase que entiende lo que está en juego. Si sigues a mi lado, te aseguro que no tendrás nada de qué preocuparte. Ella se quedó en silencio por un momento más antes de que su expresión se suavizara, aunque su actitud aún mostraba una resistencia natural. Está bien. Pero si esto sale mal, no me arrastres contigo. Yo no soy una mártir, y tampoco quiero ser la próxima Horikita Susune. Eso no pasará, dije, con una certeza que ella no cuestionó. Que ella sintió lentamente, sabiendo que, aunque no dijera todo en voz alta, comprendía las implicaciones de nuestra conversación. Ella era un engranaje clave en mi estrategia para contrarrestar a Kushida, y a decir verdad, después de lo que pasó con Ryuen, Kei es más que una compañera. Se podría decir que es mi libro especial para comprender las cosas que no entiendo todavía. La tarde estaba tranquila. Desde las ventanas del salón de clase podía ver cómo el sol lentamente se iba escondiendo detrás de los edificios de la escuela, proyectando largas sombras sobre los pasillos. Era un contraste con lo que estaba a punto de ocurrir, un movimiento silencioso, calculado, destinado a cortar una cabeza que se había vuelto demasiado problemática en la clase de Kushida Kikyo. Sentado en mi escritorio, observaba el ambiente con indiferencia. No era necesario que yo ejecutara cada paso del plan personalmente. A veces, el verdadero poder residía en manipular las piezas del tablero sin siquiera tocarlo. En ese momento, dos de esas piezas estaban frente a mí. Sato me miraba con la misma mezcla de nerviosismo y admiración que siempre mostraba. A su lado, Ike y Yamauchi parecían menos alertas, pero también eran parte de lo que estaba por ocurrir. Sabía que no necesitaba ser explícito con ellos. Bastaría con una leve sugerencia para que sus pensamientos se alinearan con mis intenciones. «Ayano Koji-kun, ¿me llamaste por algo?», preguntó Sato, tratando de mantener su habitual tono despreocupado, pero no ocultaba del todo su inquietud. Asentí, sin desviar la mirada de sus ojos. No mostraba emociones. El primer paso era establecer una distancia, un vacío que ellos intentarían llenar con su propia especulación. He estado observando algo en clase últimamente, dije, manteniendo un tono deliberadamente casual, casi desinteresado. Kushida parece estar demasiado involucrada en todo, ¿no crees? Sato parpadeó, sorprendida por la dirección de la conversación. No esperaba que hablara de Kushida, pero no tardó mucho en captar mi insinuación. Bueno, sí. Pero, siempre ha sido así, ¿no? Ella es, ¿cómo decirlo? Es muy sociable. Sus palabras eran cautelosas, intentando no sonar críticas. Ser sociable es una cosa, añadí, haciendo una pausa estratégica, suficiente para que mis palabras penetraran lentamente, pero últimamente parece estar interfiriendo más de lo que debería. A veces, las personas así tienen otros motivos. Motivos que no siempre son tan benévolos. Ike, que hasta ese momento había estado mirando su teléfono, levantó la vista con curiosidad. Sabía que la simple mención de alguien influyente como Kushida lo haría prestar atención. ¿A qué te refieres?, preguntó, su voz cargada de escepticismo. Me recosté ligeramente en la silla, proyectando una calma imperturbable. Lo que quiero decir, hice otra pausa, es que en una clase como la nuestra, alguien que parece querer ser amiga de todos tiene más poder del que debería tener. Y si alguien tiene demasiado poder, eso puede ser peligroso, ¿no crees? Sato frunció el ceño, confusa, pero no por mucho tiempo. Lo que estaba haciendo era presentar una idea, un pequeño veneno que pronto enraizaría en sus pensamientos. No estaba diciendo que Kushida fuera un problema. Estaba dejando que ellos llegaran a esa conclusión por sí mismos. Yamauchi, con su habitual falta de tacto, fue el primero en morder el anzuelo. «Tienes razón», exclamó, golpeando su puño contra la palma de su mano. «Ahora que lo mencionas, Kushida siempre anda metiéndose en todo. Es como si quisiera controlarnos a todos». Una pequeña sonrisa interna se formó en mi mente. Perfecto. El efecto deseado estaba tomando forma.
Sin que se dieran cuenta, estaban comenzando a unir las piezas que yo había dejado esparcidas. Sato, más vacilante, agregó. Pero, Kushida es muy amable. Siempre me ha ayudado cuando lo he necesitado. Me incliné hacia adelante, mi mirada atrapando la de ella. ¿No crees que eso podría ser una estrategia? Sugerí con calma. Ayudar a los demás, asegurarse de que confíen en ella, todo eso puede ser parte de algo mayor. Después de todo, ¿quién tiene más información sobre todos en la clase? ¿Quién conoce más secretos? El silencio en la sala fue palpable. Sato dudó, pero ya había plantado la semilla. Sus pensamientos ahora giraban en torno a lo que acababa de decir, reconsiderando cada interacción que había tenido con Kushida. Si alguien tuviera esa información, continué, bajando ligeramente la voz, haciendo que se inclinaran más cerca para escucharme, podría usarla para manipular a cualquiera de nosotros. Podría asegurarse de que siempre esté en la mejor posición, sin importar quién sufra por ello. Ike asintió, cada vez más convencido. ¿Sí? Y siempre está sonriendo. Como si supiera algo que nosotros no sabemos. Sato permaneció en silencio, procesando. Sabía que ella sería la más difícil de convencer, pero también la más crucial. Necesitaba a alguien como ella, alguien con la capacidad de influir en otros con su genuina preocupación. ¿Crees que Kushida sería capaz de hacer algo así? Preguntó Sato finalmente, su voz más baja, como si temiera la respuesta. Me quedé en silencio por un momento. No necesitaba decir más. La duda ya estaba en su mente. Me limité a mirarla, permitiendo que sus propios pensamientos tomaran el control. Finalmente, fue Sato quien rompió el silencio. Tal vez deberíamos investigar un poco más. Solo para asegurarnos. No quiero pensar mal de ella, pero, si lo que dices es cierto, sería peligroso para todos. Sonreí internamente. Exactamente lo que quería escuchar. No estoy diciendo que tengamos que hacer nada drástico, respondí, con un tono suave. Solo debemos ser conscientes. Observar. Y si descubrimos algo preocupante, bueno, sabremos qué hacer. Al final, todos asintieron. Había logrado lo que quería. Plantar la semilla de la desconfianza sin levantar sospechas sobre mis propias intenciones. Kushida, sin siquiera saberlo, estaba siendo colocada en una posición vulnerable, todo gracias a unos pocos comentarios cuidadosamente dirigidos. Todo avanzaba según lo planeado. A veces, no se necesita violencia ni confrontación directa para destruir a alguien. Basta con plantarla.